¿Cuántos de aquí sois oyentes de podcast? ¿Cómo que por obligación? ¿Quién dijo por obligación? Lourdes, no me fastidies. ¿Y cuántos de aquí sois productores o creadores de contenido? Bien, 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 bien. Pues esto os va a interesar. Esto os va a interesar muchísimo porque vamos a hablar del dinero, els diners, como si fuésemos catalanes. Ahora estáis todos como un conejo cuando os dan las largas, con los ojillos. Vamos a aprender a cómo ganar dinero con nuestro producto, con nuestro podcast. Se llama el logo de Podcast Street. ¿Cuánto dinero puedo ganar con mi podcast? Yo creo que está bastante bien explicado, ¿no? Es decir, en el título yo creo que ya va un poco una pequeña explicación de qué va esta primera mesa redonda. Si esto fuese un festival de música, digamos que empezaríamos ya con los cabezas de cartel. Es decir, tenemos a Javier Huertas de Julep, Cristina Márquez de VoiceUp, Alex Medina de AudioMotion y Juan Ignacio Solera de iVox. Y moderados nada más y nada menos que por Lourdes Moreno de Podium. No me voy a extender más, pido ya la presencia de ellos en el escenario y os dejo con ellos, el lobo de Podcast Street, los dineritos. Un aplauso para ellos. Tenemos muchas... ¿Sí? Vale, como queráis. ¿Qué tal? Buenos días. Desde luego hemos empezado con el plato más fuerte, o sea, nos han dejado una responsabilidad que no veáis. Bueno, pues gracias, Pepe, por la presentación. La verdad es que estoy impresionada por cómo está organizado este Podcast Days, esta edición. Enhorabuena a la organización, porque creo que es un sitio donde esperemos que hagamos muchos negocios todos los que estamos aquí. Me han pedido moderar esta mesa y para mí es un auténtico privilegio porque desde luego aquí vamos a intentar sacar y extraer las mejores ideas de lo que está sucediendo, porque es verdad que estamos en la industria del podcast, yo creo que estamos en un momento que es clave. O empezamos a ganar dinero o qué va a pasar de nosotros, ¿no? Y estamos todos los días leyendo titulares, ¿no? Como que el podcast va a multiplicar por 5, ¿no? El negocio y llegando a 13.500 millones. O sea, se hablan como de cifras muy gruesas, pero al final, ¿qué nos cae en nuestros bolsillos, ¿no? O, por ejemplo, la previsión del audio digital van a ser de 9 de cada 10 profesionales creen que sí, que va a crecer la inversión y demás. Entonces, preparando esta mesa y sí que estuve reflexionando un poco que esto es una industria y un sector que empezó con un modelo como muy de nicho, ¿no? Y que tiene unos problemas bastante graves a nivel de distribución de cómo al final recae esos ingresos en todos los actores, y no solo los productores, sino también los distribuidores y demás. Otra cosa que hice y que me gusta hacer mogollón es, lo he puesto en Google, ¿vale? He puesto cómo ganar dinero con los podcasts y en 39 segundos me han dado más de 12 millones de respuestas y casi todas las primeras páginas eran todas como en plan de 5 ideas para no sé qué y todo el mundo era publicidad o crowdfunding, ¿no? Y dije, mira, voy a ser más sofisticada, lo voy a poner en ChatGPT, a ver si ya, de verdad, alguien más listo que Google. Pues, y ahí me han dado también 10 propuestas, ya no eran ideas, ya eran 10 propuestas de ingresos, que iban también de publicidad y demás, pero en el primer párrafo de su respuesta decía esto, que os voy a leer. Ganar dinero con podcast es posible, pero requiere tiempo, esfuerzo y una estrategia efectiva. Y dije, madre mía, esto me ilumina para hacer esta conferencia, ¿no? Y para presentar estos 4 modelos, estas 4 estrategias. Tendremos que planificar nuestro tiempo y demás, pero yo creo que vamos a escuchar ideas interesantes para ver cómo ganar dinero. Tengo en el extremo final, o sea, estamos aquí 2 mujeres arropando a 3 hombres. Tengo a Cristina Márquez, que es la directora de ventas de VoiceUp. Supongo que ya conocéis de sobra esta empresa, que es una de las primeras españolas e independientes encargadas y especializadas no solo en la monetización, sino también en la consultoría y en la producción de contenidos y sobre todo vincular a los talentos y a los creadores con las marcas. Cristina, para conocerte un poquito y agradecerte tu presencia, me gustaría ya empezar con una pregunta y decir, ¿qué necesita, por ejemplo, un creador de podcast para empezar a trabajar con una marca? Porque yo creo que muchas personas todavía tienen ese límite, ¿no?
Sí. Yo, bueno, en primer lugar, creo que la pregunta es hacérsela a uno mismo. Es decir, si yo soy un creador, soy un podcaster, ¿quiero trabajar realmente con una marca? O sea, porque realmente creo que todos pensamos en monetizar, ¿no? Lo que queremos es poder vivir de esto, pero nosotros nos encontramos muchas veces que son los mismos podcasters los que en algún momento pueden tener reticencias a la hora de llevar a cabo una colaboración con una marca, ¿no? O sea, creo que esa es la primera barrera a superar. Una vez tenemos esa barrera superada, pasaríamos a valorar qué tipo de contenido quiero hacer y qué tipo de formato puede encajar dentro de mi contenido. Es decir, tenemos muchos contenidos, muchos podcasts, pero no siempre el formato, o sea, no todos los tipos de formatos encajan con cualquier podcaster. Entonces, un podcast tiene que ver cuál es su formato, hay muchos y múltiples formatos, y ver si su estrategia comercial al final se basa en que cada creador tiene su propia estrategia. Yo veo a diario podcasts que se monetizan de manera diferente y que a lo mejor no tienen nada que ver los unos con los otros. Entonces, creo que hay múltiples formatos, cada vez más se están poniendo bueno, pues, opciones de cara a los podcasters, ¿no? Con distintas plataformas, y esa es la base, o sea, definir qué es lo que el podcaster quiere y cómo luego lo puede, o sea, lo puede trasladar, ¿no? a las herramientas, a su estrategia comercial y, sobre todo, para nosotros asesorar, o sea, poder asesorarse con profesionales que entiendan el mundo de la publicidad, porque creo que es la principal escollo que se encuentran, es que no saben muy bien cómo funciona este mundo de la publicidad, porque es lógico, ¿no? Normalmente no entran, o sea, no son profesionales del medio, y al final el reparto de los presupuestos de las marcas pues, implica muchas cuestiones bueno, pues que intentamos ayudar a resolver. Vaya, pues o sea, primero vamos a hacer reflexiones profundas como creadores, ¿no? Bueno, nos quedamos con esa idea. Voy a presentar a Juan Ignacio Solera, que creo que o sea, lo de presentar ha sido como un eufemismo, porque él es uno de los pioneros en el mundo del podcast en español, es toda una institución, es el CEO de iVoox, que es la plataforma que permite publicar a podcaster independientes y distribuir su contenido, no solo en la propia aplicación de iVoox, que la han renovado y está espectacular, sino que también pues, facilitan esos contenidos para terceros y tienen una parte importante de monetización y de contenido exclusivo, ¿no? Bienvenido, muchísimas gracias. iVoox tenía que estar aquí. Y me gustaría empezar también un poco, pues, y ya enfocándonos a los podcasters independientes, como es para tu plataforma, ¿qué soluciones se aportan, por ejemplo, desde iVoox para este colectivo? ¿Qué tal? Hola, buen día a todos. La verdad es que, claro, hace 14 años que monté iVoox, ha evolucionado mucho esto, ¿no? Entonces, en aquel momento la obsesión era conseguir de forma cómoda el poder publicar y de alguna manera el buscar la democratización de la radio, de manera que cualquiera pudiera de forma cómoda hacerse un canal de podcast y a partir de ahí distribuirlo en todos los lados. Porque en aquel momento estamos hablando de que en las jornadas de podcasting de aquel entonces estaba Gelado enseñando en un taller cómo configurarse el RSS, que había que hacérselo a mano, para a partir de ahí distribuirlo a través de los distintos podcasters. O sea, ese era el entorno en el que estábamos. De ahí a ahora, pues hemos ido evolucionando con las necesidades que el propio sector ha ido demandando y ahora hemos ido metiendo capas por encima de ser una plataforma de autopublicación a otra de distribución y ahora de monetización, ¿no? Entonces, nuestra propuesta para un podcast independiente realmente viene a dar una solución que, a diferencia de mis compañeros, es integral, ¿no? En el sentido en que toca una parte de publicidad programática, otra de publicidad integrada, que trabajamos con ellos para hacer estas menciones que han comentado Cristina y los demás, pero luego también te permite meter una capa de micromecenazgos, es decir, de apoyos directos por parte de la comunidad, con lo cual, en el fondo, lo que proponemos es un ecosistema 360 en el cual cada podcaster determina qué palanca activar para, en función de si tiene más o menos comunidad o más o menos escuchas, el ir pensando en un mix de monetización y en la que se combina tanto publicidad como micromecenazgo directo por parte de los oyentes, ¿no? Bueno, es una propuesta interesante. Seguimos con Alex Medina, que él es el director general adjunto de Audiomotion Media. Bienvenido.
es otra de las veteranas, o sea, más de 13 años desarrollando estrategias de publicidad y comunicación en formatos de audio, o sea que de los mayores expertos. Y bueno, ya hemos hablado un poco de qué tienen que reflexionar, cuáles son algunas de las herramientas, pero viendo que tenemos un auditorio que es bastante diverso, ¿cuáles son los principales retos que buscan las marcas? O sea, una marca que busca a la hora de confiar en los podcasters, porque el audio ha pasado, como ha dicho Juan Ignacio, un periodo y ahora parece que sí que tiene esa credibilidad, ¿no? Bueno, buenos días a todos. No sé si me está escuchando. Sí, ¿no? Vale. Al caso, sobre los retos para las marcas, bueno, principalmente entiendo que es seguir conectando con audiencias que han desaparecido de muchas plataformas. Sabéis que hoy en día y con toda la digitalización, venimos hace muchos años hablando, esto nace del mundo de la radio. Partimos con un producto que continúa generando esa confianza, siendo muy empático, lo que transmitimos, la audiencia conecta muy bien, ¿no?, con los mensajes. Entonces, entiendo que las marcas, los retos que quieren alcanzar trabajando sobre todo en podcast, es precisamente esto, ¿no?, el seguir lanzando un mensaje con una audiencia que está muy cercana a este podcaster, que vive muy de cerca, ¿no?, el lanzamiento capítulo a capítulo. Y en ese caso, al final, pues lo que se busca precisamente es esto, ¿no? Y por eso, bueno, hablábamos y hablaremos ahora de muchos tipos de colaboración, marcas, podcasters o incluso de monetización fuera de las colaboraciones, pero yo creo que un poco el reto pasa por ahí, ¿no? Y al final es seguir conectando con audiencias que desaparecieron de muchos otros productos, digamos, de contenidos y que se encuentran hoy en día escuchando contenido podcast, que hemos visto pues 3 millones de oyentes el año pasado, ¿no? Es una cantidad como súper notoria para que las marcas empiecen a fijarse en esto, ¿no? Bueno, pues ya que tenemos el foco, vamos a aprovecharlo, ¿no? Gracias, Alex. Y ya finalmente a mi izquierda tengo a Javier Huertas, que es el director de YouLab Media en España y también de Nuevos Mercados. Es una startup alemana de alojamiento, de distribución y también tiene esa parte de monetización de podcast y ha sido recientemente adquirida por Libsyn, ¿no? Libsyn, exacto. Y bueno, he leído en internet que os habéis encargado de hacer la integración de YouTube en Estados Unidos. Eso me lo tienes que contar fuera de esta charla, porque eso me parece que es un reto muy importante. Pero vamos a hablar de dinero, que es a lo que hemos venido. Leí que tu plataforma, además, huye de lo de las exclusividades. Es algo como que se detesta. Me parece algo como muy interesante. Cuéntanos cuáles son las principales ventajas que veis sobre eso, de estar abierto en todas partes. Muy buenos días a todos. Estar en abierto para nosotros más que los beneficios es un concepto. Lo que hemos visto en otros mercados, como mencionabas tú antes, nosotros pertenecemos a Libsyn, que es uno de los primeros hosting que existieron en Estados Unidos y básicamente a través del hosting pues, se ha ido desarrollando diferente tipo de tecnología para competir cara de marcas y demás con otros formatos como vídeo y como display, porque al final el audio es el que se queda un poco por detrás. El estar en abierto o el huir de las exclusividades es porque en muchos mercados nos dimos cuenta que es la dinámica de la industria. Yo me alojo aquí, pero solamente puedo o monetizar o hacer algo con este partner en concreto. Y nosotros consideramos que el podcaster es el que debe tener la elección, que ellos pueden elegir cómo monetizan, cuándo monetizan, con qué formatos, pero siempre con visibilidad, porque en el mercado español hemos visto que aún nos da miedo poner cuñas aquí y allí, pero no sabemos el por qué ponerlas o por qué quitarlas y si funcionan o no funcionan. Al final, cuando tenemos visibilidad a través de esta tecnología, pues podemos determinar si nos compensa o no. Bueno, estamos viendo, y ya vamos a entrar en el coloquio, donde me gustaría que pudieseis aportar vuestros diferentes modelos, ¿no? Porque estamos viendo exclusivos o no exclusivos, más enfocados en formatos, en las marcas. Realmente, y ya creo que ya habrá llegado la mayoría de la gente, cuando voy a empezar un proyecto de podcast,
¿Qué fortalezas son las que tendría yo que mirar o tener en cuenta para poner en marcha este proyecto? Yo creo que puede empezar Cristina. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo en que la plataforma, como os decía antes al principio, la plataforma marca mucho el modelo en el que se va a querer desarrollar ese podcast. Entonces, creo que una de las fortalezas que tiene que tener en cuenta, más allá, por supuesto, del contenido, es saber con qué métricas va a trabajar. Es decir, tener todos los datos a su alcance para poder decidir. Creo que es algo importante porque actualmente vemos que cuando muchos podcasters se acercan a nosotros no saben muy bien qué métricas tienen algunas plataformas. Y eso hace que el aglutinado, ¿no? el poder ver exactamente dónde está mi audiencia, dónde puedo mejorar y dónde puedo seguir construyendo es algo importante. O sea, tener el conocimiento para poder tomar posteriormente decisiones. Creo que eso es algo fundamental. Y bueno, a partir de ahí, otra de las fortalezas, desde luego, yo creo que es por un lado, el conocimiento, la profesionalidad, ¿no? de tener gente alrededor tuyo que te pueda asesorar, pero por supuesto también que entiendas que las marcas, si tu objetivo, por ejemplo, a futuro es monetizar, que entiendas que el contenido que haces repercute en qué tipo de marcas se van a querer asociar contigo. O sea, es decir, una cosa es lo que el consumidor, la audiencia, que por supuesto va por delante, ¿no? La audiencia pide y la audiencia consume, pero es verdad que hay ciertos contenidos que por mucha audiencia que tengan, una marca no va a querer asociarse con ellos, ¿no? Porque tienes que compartir una serie de valores y creo que eso es fundamental si el objetivo de ese podcast, por supuesto, es monetizar y es vivir de la publicidad, que creo que aunque no lo sea a priori, porque a lo mejor tengan otros modelos, el recorrido de ese podcast es muy largo. Entonces, creo que hay que mirar a largo plazo de qué voy a querer vivir o qué posibilidades se pueden dar en un futuro, porque todo repercute. No sé si mis compañeros están de acuerdo con ello. Bueno, es cierto, es decir, hay podcasts, por poner un ejemplo, La Voz de Horus, es un podcast que es de Warhammer, o podcast de misterio, que es una categoría que funciona mucho muy bien en iVoox. Pues lo que dice Cristina es que las marcas, pese a que puedan tener mucha audiencia y en iVoox el Días Extraños lo peta en todos los sentidos, ninguna marca o pocas marcas quieren vincularse con una categoría como misterio o con esa temática. Las marcas tienden a querer vincularse, bueno, al lifestyle, a lo happy de la vida, porque una marca directamente es difícil que le guste no sé, el sangre. Yo creo que depende del formato. Es una decir, editorial de Crónica Negra, pues es cierto que está muy definida, pero en general no es una categoría que mole mucho. Pero en cambio sí tiene el soporte, o este caso que digo de La Voz de Horus, del Warhammer, sí tiene el soporte de una comunidad muy relevante. Y lo importante yo creo que es que le mueva la pasión a ese creador, ¿no? y que realmente cree el podcast en base a lo que le motive y lo que le estimule y de lo que sepa. Y una vez entonces, a partir de ahí, pues a lo mejor su modelo no pasa por el publicitario, porque no hay tantas marcas que quieran vincularse al Warhammer, pero en cambio sí a esa comunidad de oyentes y vivir de las microdonaciones por parte de ellos, ¿no? O sea que es lo que nosotros pretendemos ofrecer, ¿no? Un mix para que cada uno, en función de la tipología del producto suyo, del podcast más que del producto. O sea, nosotros preferimos pensar que el podcaster lo que hace es un podcast porque lo que quiere es cubrir una pasión. Y luego puede convertirse o no en un producto, pero lo primero es solucionar una pasión, ¿no? Y a partir de ahí, darle las opciones para que o bien lo monetice de una vía o de otra, pero lo primero es satisfacer su pasión, ¿no? O sea, que la fortaleza sería la pasión, sí. La fortaleza es conocer a tu audiencia. El contenido. El contenido. Creo que estoy un poco de acuerdo con los dos y luego creo que, me gusta esta mesa redonda, estamos aportando cosas diferentes. Es que venimos de otro sector, nosotros somos una red. Para nosotros todas las audiencias cuentan, es decir, al final estamos monetizando audiencias. El discurso con el que nace Audiodemotion hace 13 años, hemos trabajado de la mano con iVoox toda la vida y nosotros tenemos un discurso de a la marca en este momento le va a dejar de importar qué está escuchando el oyente, porque lo que buscamos es aportamos tecnología, buscamos audiencias que se comporten de determinada manera, que tengan ciertos intereses. Entonces, para nosotros, por ejemplo, los podcast nicho son súper interesantes. ¿Por qué? Porque los vendemos en global. Es decir, me siento con una marca que está buscando temas de cualquier tipo, interesados en comprar una vivienda o lo que sea. Nosotros, si vamos a ir precisamente a tratar temas sobre hipotecarios o tal, voy a ir con todo el catálogo de podcasts en global que estén hablando de estas temáticas. Entonces, a mí también me parece interesante que a ese nivel de fortalezas
que pongan el foco precisamente en cuál es el nicho de su contenido, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, empresas como la nuestra lo valoramos mucho eso. O sea, que ahí sí que hay un desarrollo de producto a través del contenido y enfocado, ¿no? Que muchas veces algunos creadores como que al no conseguir monetización se vienen abajo y dejan los proyectos. Yo creo que es un poco por esa inercia perversa que se puede establecer en ese punto que estabas hablando, ¿no, Alex? Javier. Bueno, pues mira, nosotros en los paquetes educativos, y volviendo un poco incluso antes de todo esto, es: hola, soy podcaster, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero monetizar o no? Porque en España aún veo muchos que me dicen, no, yo no quiero monetizar nada, yo lo hago por amor al arte, mi audiencia es genuina, yo no quiero monetizar. Perfecto. A partir de esto, escoger qué tipo de plataforma voy a utilizar para alojarlo en función de mi objetivo. Y luego hay algunos que me dicen, no, yo quiero ser un original. Pero en el 2022 se crearon 81.000 podcasts en España y solamente 270 y pocos son originals, con lo cual es menos del 0,00 algo por cien. Así que los que deciden monetizar, aquí es donde viene el resto. Voy a monetizar, así que tengo que tener un formato que se pueda adaptar a las marcas, lo primero. Lo segundo, yo soy un podcaster. Yo no entiendo mucho de marcas. Así que necesito un partner que no solamente me dé tecnología, sino también estrategia, que me sepa vender, que es lo que hacemos todos aquí, buscar el mejor ángulo donde las marcas lo encuentren. Y hablamos de podcast, marcas, pero al final la competición del media split hoy en día pues es bastante complicada. Por lo que decía yo antes, vídeo tiene mucha tecnología, display tiene mucha tecnología, y cuando empezamos a hablar de podcast, no sé exactamente en qué punto, creo que en el 2017 y 2018 empezamos a medir. ¿Cuántas escuchas tengo? ¿Son en España o están en Latinoamérica? Porque eso también cuenta. Y a partir de todos estos datos se empieza a construir un perfil de cada podcast que al final, en nicho, en volumen o uno a uno, es lo que piden las marcas. Pero ¿quién te está escuchando antes de empezar a hablar de monetización? Así que, para resumir, desde el primer momento yo como podcaster tengo que tener claro si quiero ganar dinero o no y cómo lo quiero ganar. Vale. Bueno, están saliendo temas muy interesantes. Los que sois podcasters o los que sois marcas o los productores nos peleamos con esas métricas que no están consolidadas, que cada uno mide un tipo de parámetro y demás, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que muchas plataformas ya te están diciendo información sobre cómo es tu target, si es más masculino o femenino, si son más jóvenes o más adultos, en fin. Por ejemplo, eso es lo primero que te pide una marca, pero ¿cuál sería el siguiente paso? O sea, tú imagínate que tengo un contenido que le interesa mucho a una marca, que está buscando un target concreto, por ejemplo. Alex, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ¿cómo...? Tenemos el target y tenemos el contenido. Bueno, es fundamental la estrategia. Yo no venimos a evangelizar podcasters a las mesas. En estas conferencias últimas que he estado impartiendo hablamos sobre todo para las marcas, pero lo que sí encuentro y escucho mucho a los podcasters es que hay una falta estratégica a la hora de la elaboración del proyecto, en muchas ocasiones, mucho desconocimiento. Incluso me sorprende mucho que haya una falta de establecimiento de objetivos. ¿Qué quiero conseguir con esto? Porque no todos los podcasts son para monetizar, como estamos repitiendo todo el rato. Incluso podemos tener proyectos que simplemente nos ayuden a crear valor a nuestra marca o a nuestra marca personal. En el caso, por ejemplo, de influencers y así, que vemos que se lanzan ahora a este mundo, ¿no? Entonces, yo creo que el punto de partida sería este. A partir de aquí, si sabemos que tenemos potencial para el desarrollo con una marca, yo creo que primero hay que buscar asesoramiento profesional. Somos muchas las empresas que nos dedicamos a encontrar vínculos, punto de contacto, que decimos, entre marcas y podcasters. Pero además, conocer también, y ahí tenemos muchísimas herramientas, quiero decir, sigo muy cerca a Luis Pedrero, está Gorka, que está aquí también, conocer cómo es el mundo de los podcasts vinculado a las marcas, ¿no? A los anunciantes. Porque sí es cierto que si te empapas de información, al final puedes saber cómo dar en la tecla a la hora de llegar, ¿no? a tu marca objetivo. O sea, que la tarea pasa por establecer una estrategia. O bien te la fabricas tú y lo metes en Google y ya ves el chorro cientos, ¿no? tantas entradas.
o buscas asesoramiento profesional. Pero sí que es verdad que en plataformas ya se encuentra esto también, ¿no? Sí, desde luego, vamos. Al final un poco lo que comentábamos, ¿no? 283 lanzamientos creo que eran original del año pasado. La mayor parte de lanzamientos que se realizan son de podcasters independientes. Esto ocurre en todos los ámbitos. Quiero decir, ¿cuántos escritores viven de su obra? Al final es complejo. Y hablábamos, bueno, la inteligencia artificial nos dice que es un proceso arduo, largo y de mucha dedicación. Pero bueno, entiendo que pasa por aquí y efectivamente incluso a nivel de las propias plataformas ya podemos estar conectando con las marcas y ya de por sí el realizar una buena distribución, que creo que es la parte fundamental. De hecho, si volviéramos al inicio de la pregunta, te diría lo que hay que hacer es tener un buen hosting y distribuir el máximo posible para poder monetizar de inicio ya de todas las maneras que puedas y a partir de ahí ya empiezas a comercializar lo que es tu producto. Vale. Pero voy a retomar, me gusta este enfoque, pero voy a retomar porque mucha gente puede decir, oye, yo prefiero estar en exclusiva. O sea, pensar este proyecto, lo incluyo en una plataforma más en exclusiva, o también enfocarlo en modelos de publicidad. Pero vamos a hablar un poco de lo de la exclusiva. Y esto sí que nos puedes ayudar tú más, Juan Ignacio, por ejemplo, de me quiero meter en una plataforma, quiero hacer mi contenido y solo lo voy a poner, porque estamos hablando con iVoox, pues en iVoox Originals. Ahí, ¿qué tengo que hacer como creador? Bueno, iVoox por defecto es multiplataforma, Sí. Tú alojas en iVoox y Bueno, por defecto... ahora volvemos así y ya retomo con el resto, pero Sí. me estoy yendo a alguien que diga, mira, me estoy haciendo la pregunta esta que nos estamos diciendo desde el principio y digo, mira, es que yo solo quiero estar en original en una sola parte, aunque sea el 0,1, le veo yo es una oportunidad. ¿Es así? Correcto, o sea, por defecto no lo eres y por defecto estás, aunque alojes en iVoox, a partir de ahí distribuyes en todos los lados, pero es cierto que nosotros estamos detectando que cada vez más hay una vinculación editorial de las plataformas con el contenido. Igual que yo en televisión, si a la hora que sea pongo la 2, si yo tengo intención de ver algo divulgativo y aún no conociendo la parrilla de la 2, yo pongo la 2, el 99% de las veces es que a la hora que ponga lo que voy a ver es algo divulgativo. Y en cambio, si quiero algo de entertainment, me voy a Antena 3 o a Telecinco. En plataformas de podcast pensamos que va a ocurrir lo mismo y que lo normal será que cada usuario acabe con 3 o 4 plataformas y en función de si quiero más del estilo celebrity o tal, me vaya a una, y si quiero algo más del estilo por el que nosotros apostamos, porque de forma nativa así es donde nos hemos ido encauzando y lo que queremos a partir de ahora es potenciarlo, es de carácter más divulgativo, de carácter más menos slow content, o sea, menos de fast food content, más contenido. Oye, pues con podcast de 8 horas y tienen que ser como el de la órbita de Endor porque le salen las narices. Ese tipo de contenido que a lo mejor no está tan pensado para conseguir ni un crecimiento especial en audiencias, pero sí para satisfacer a su comunidad. Entonces, ese tipo de contenido es el que nosotros queremos reforzar y en base a Discovery y en base a apoyo desde nuestra app, potenciarlo. Entonces, como respuesta a tu pregunta, sí, tiene sentido que un podcaster independiente quiera hacer ese vínculo porque va a tener ese apoyo editorial y va a estar acompañado cuando su podcast tenga estas características de independiente, de podcast de autor, no de celebrities contratadas a golpe de talonario, con carácter divulgativo, con esa sensación de que yo, una vez que lo he escuchado, diga, hostia, he aprovechado mi tiempo, que era el origen inicial con el que yo monté iVoox, porque quería aprovechar el tiempo mientras conducía. Entonces queremos potenciar este tipo de contenidos y darles desde el primer día un mínimo garantizado para que dentro de nuestro ecosistema de monetización publicitaria y de apoyo de fans puedan aspirar a vivir de ello apoyados con un discovery y una visibilidad desde la plataforma. Luego, hay opciones para un perfil de contenidos que a partir de ahora vamos a trabajar esa componente editorial. No vamos a coger cualquiera, pero el que encaje dentro de esta perspectiva, que lanzaremos en breve, que vengan, analizamos su caso y encantados de hacer este camino juntos, o si no, multidistribución y buscar apoyos monetarios de los compañeros que tenemos aquí, ¿no? Claro, es que yo sí pienso, digo, si yo tuviese que ser podcaster, digo, me iría con alguien y que me compre el contenido y me quito de todo este jaleo. No compramos, o sea, bueno, realmente vamos de la mano, No, o me lo compran o lo inserto en un plan de estos de originales y me quito de todo el jaleo que es... Bueno, nosotros ahí apoyamos sobre todo en ese lanzamiento, en esa visibilidad, en exponerte a una audiencia que maché
pero tiene que machear, ¿eh? O sea, tienes que cumplir esas condicionantes, Vale. divulgativo, de autor, etcétera. Si es así, entonces nosotros lo que queremos es que cuando entres en iVoox, la sensación es como que entras en la 2, como que a diferencia de otras plataformas que son más Telecinco, Vale. por mantener las distancias, ¿eh? O sea, la comparativa, permitírmela, es un poco, me va a crujir Luego también que están las audiencias de Telecinco y de la 2, o sea que... Bueno, borramos. pero volvamos que hay 3 ponentes que sí están enfocados en la publicidad y a veces hay... ¿Cómo se cuida esto de la publicidad? Entonces, ¿qué tareas tengo que hacer? Venga, tengo este contenido, lo voy a hacer... Me ha convencido Javier y tengo que estar en todas partes porque tengo más posibilidades con todas las métricas. ¿Qué es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues mira, yo lo primero, antes de contestar a tu pregunta, es posicionar este canal frente a los demás. Saturación en publicidad. Ahora mismo casi todos los canales y las redes están saturadas. Todos hablamos de lo mismo. Esta semana estuve en el FOA con anunciantes y todos hablan, está saturado y es carísimo. ¿Qué hacemos? Ya. Y nos falta creatividad. Vale, perfecto. Esto lo quería decir porque en un principio lo que ellos suelen tener en cuenta es si vamos a competir con los otros formatos y demás. ¿Cuál sería mi siguiente paso? Y es la saturación. Entonces, en radio, hace unos años veíamos que íbamos de 12 a 14 minutos de media de anuncios por hora. Luego vino Spotify y cambió muchas cosas. La radio digital está entre unos 5 o 6 minutos, más o menos, son medias. Spotify está en 3 minutos por hora de anuncios. Y el podcast, 2 minutos. Entonces, cuando a mí un podcaster me dice, me da miedo poner muchos anuncios, primero la saturación. Es uno de los canales que menos saturado está actualmente, ¿vale? ¿Qué se debe hacer para continuar? Bueno, estoy convencido y demás. Lo primero es saber los datos de mi hosting, qué cantidad de escuchas tengo, mis demográficos y demás. ¿Está pasando esto en España o es en Latinoamérica, lo que comentaba antes? Y a partir de esto lo que se desarrolla, y algo que quiero coger de ti, es la estrategia. Cuando hablo con las agencias y con las marcas me dicen, mira, hemos probado branded podcast, la mayoría. Sí. Luego hemos probado algunas cuñas aquí y allí, luego hemos probado algunas menciones aquí, pero no nos termina de funcionar. Y les digo yo, porque esto tiene que ser una estrategia. De hecho, hace poco se hablaba no del always on, sino del always in. Es decir, tengo que estar presente allí con diferentes estrategias que al final son transversales. Así que yo, el siguiente paso vería eso, la estrategia transversal de mi monetización. Es decir, puedo hacer miniseries, voy a hacer menciones, voy a hacer cuñas. ¿Y cómo combino estas 3? Espero que estéis todo el mundo tomando notas, porque yo estoy tomando nota. A mí me han invitado de moderadora, pero yo aquí voy a sacar petróleo. Yo creo que ya llevamos como media hora de mesa. ¿Os está pareciendo interesante? Sí, pero estaréis diciendo, todavía no habéis respondido a esa pregunta. O sea, que si ChatGPT, que si Google, pero la inteligencia humana no se ha metido en esto. ¿Cuánto puedo ganar con mi podcast? Venga, Javier, que te veo lanzado, que aquí huelo dinero. Bueno, lo primero, aclarar una cosa, y es que de lo que voy a hablar es de la experiencia que tenemos nosotros desde Estados Unidos, Alemania a España. En España llevamos más o menos unos 9 meses hablando con todo el mundo, con todos los podcasters. Bueno, tú estás en exclusiva, ¿cuánto dinero haces? Pues no muchos me han contestado más de 1.000 euros. ¿Vale? Algunos incluso por episodio me decían, a mí me pagan 300 euros por cada episodio. Esa es la exclusiva. No sé, vuelvo y digo, eso es lo que hemos entendido del mercado actualmente, igual es más, es menos. Cuando se monetiza con cuñas, con menciones, hablando en plata, en nuestra tecnología, a partir de las 2.000 escuchas, se pueden insertar cuñas. ¿Cuánto puedo llegar a ganar? ¿50? ¿100 euros? Según el CPM y demás, hay algunas unidades de medidas y no voy a entrar en esto, porque eso ya sería una masterclass, pero según el precio, la unidad de medida que marquemos, pues voy a llegar a unos 50, 100 euros. Cuando un podcaster tiene más de 8.000, 10.000 escuchas es cuando ya empezamos a hablar de una mención, de una inserción para una marca, que es mucho más nativa, son 60 segundos y son dinámicas, o cuando están cocidas, que el mercado español aún he visto más o menos un 80% es cocido, es decir, lo meten allí, pero luego tienes que volver a hacer el trabajo y sacarlo de allí. Y ese espacio ya no se lo puedes vender a nadie más. Eso es lo que nosotros llamamos inventario dinámico. Por eso la tecnología. A lo que quiero ir es, cuando llegamos a las menciones, pero no tengo esa inserción dinámica, lo que hemos visto son unos presupuestos medios de 1.000 euros.
con unos CPMs medios de 30 euros. Bueno, ¿Vale? pues mira, ya estamos echando cuentas. Ya por lo menos esto me está gustando, porque aquí lo que hemos venido a ganar dinero. Y esto huele que no es como un YouTube, que tienes muchísimas reproducciones y pocos ingresos, sino que esto, cuanta más reproducción, tienes una probabilidad de tener una marca más cercana, ¿no? Por lo que estoy Eso es. interpretando. Y déjame terminar esta parte con, cuando ya insertamos la parte tecnológica dinámica, lo que hemos visto nosotros es que paso de 1.000 a 1.600 euros en menciones. ¿Por qué? Porque ya no lo puedo meter no lo meto en mis últimos episodios, lo meto en todos los episodios. Y a las marcas les interesa esto también, porque hay algunos episodios de hace un año que se escucha más que el que acabo de lanzar o el que lancé hace 2 meses. Así que se puede insertar allí también y cuenta. Y luego ya vamos a la combinación de cuñas, menciones y demás. Lo que hemos visto son unos presupuestos de más o menos de media 1.700 euros, 2.000 euros de media. En Alemania, donde tenemos más experiencia, 2-3 años, vemos podcasters que llegan entre los 3.000 a 7.000 euros de media mensual. Pero ¿esto cómo se hace? Con un precio líquido. Mucha gente, y hace poco hablábamos con Javier de VoiceUp, me decía, nosotros vamos más a un coste fijo y nosotros vamos más a un coste dinámico. Son diferentes modelos. Al final, en la industria, cada uno debe escoger con lo que quiere trabajar. Pero cuando yo tengo un inventario muy grande y lo hago dinámico, ¿puedo llegar a los 7.000 euros? Sí, claro que se puede. En España yo lo tengo calculado más o menos entre unos 4.000 y 5.000 euros al mes. Pero eso depende, visibilidad, tecnología y el partner. Porque al final, y esta es la última parte, es de todo mi inventario, ¿qué porcentaje estoy vendiendo? Vale. Hablando con una productora, la máxima que he encontrado yo, 50% de su inventario en España, Ya. que es bastante aceptable. O sea, vemos oportunidades, poca saturación, hay un potencial de crecimiento. Este es el modelo dinámico, pero a ver, ¿cómo es ese modelo Sí. de coste cerrado? Bueno, nosotros trabajamos ahora mismo más el modelo de coste cerrado porque realmente el mercado no está evolucionado todavía. Es decir, yo lo que no puedo es vender un podcast con un formato y otro podcast con otro. Es decir, Ajá. el mercado español todavía no ha llegado a una evolución en la que una inserción dinámica se pueda vender de una manera honesta a una marca y reportándole los datos que son necesarios o pudiendo insertar esa mención en un momento determinado que realmente respete la naturalidad, que es lo que buscamos, ¿no? O sea, no queremos que, por mucho que esa mención esté locutada por el podcaster, no queremos que de repente aparezca en mitad de un espacio que no tiene coherencia con el contenido, ¿no? Eso hay que cuidarlo mucho y creo que la tecnología de momento va avanzando, pero no está consolidada. Entonces, nosotros en aquellos podcasts que lo tienen consolidado hemos ido trabajando inserciones dinámicas, es decir, nosotros trabajamos cualquier tipo de formato, no solamente el fijo, pero es cierto que el fijo es el que a día de hoy todavía las marcas consideran que es más válido. O sea, es más válido por el simple hecho de que se pueden escuchar en ese momento, utilizamos la prescripción del podcaster y poco a poco ellos entienden que van a ir evolucionando, pero tenemos la fiabilidad de que mi mención aparece en un episodio concreto y somos capaces de dar un volumen de escuchas garantizado a ese anunciante, ¿no? Yo creo que hablando, o sea, antes comentábamos de, oye, una de las preguntas era, tengo el target y tengo el contenido, vale, pero lo que no tenemos todavía, y creo que es una tarea un poco de todos los que estamos aquí, es la educación entendida en el buen sentido de muchas marcas. O sea, igual que hay todavía gente que no escucha podcast, lógicamente, hay muchos directores de marketing que no escuchan podcast y eso es una barrera para poder explicarles, ¿no? Y poder decirles, oye, igual que ves la tele, hay podcast y ahí hay audiencia, o sea, necesitamos llegar ahí y que entiendas cómo se puede hacer. Creo que todavía, o sea, decirle al podcaster que puede, a cualquier podcaster me refiero, que puede monetizar, para mí creo que no, o sea, si nos quedamos solamente en ese punto, no estamos siendo completamente honestos y nosotros lo que vemos es que hay mucha frustración por parte del podcaster y mucha frustración también por parte de las marcas. Es decir, no cualquier marca puede hacer un podcast, a mi modo de entender. O sea, puedes utilizar el podcast como un formato, pero no necesariamente tienes por qué hacer una producción. Estamos viendo muchísimas marcas que no entienden muy bien qué es esto del podcast, quiero hacer un podcast y de repente te encuentras con un podcast que
puede ser que tenga interés o puede ser que no tenga interés para una audiencia. Entonces, es importante que también veamos que la audiencia, ¿no? La audiencia de esos independientes que están creando su contenido puede ser una vía de trabajar el podcast, no solamente como la creación. Creo que, bueno, que al final, remitiéndome a lo que decía al principio, se trata de elegir el formato. No es que solamente vayamos a un trabajo fijo, de hecho, nosotros trabajamos desde una cuña tradicional, lo que hemos intentado llamar cuña nativa hasta ahora, que se ha podido ver un poquito más la evolución en lo que es la inserción dinámica, no deja de ser una mención dinámica, y luego lo que es la mención. También podemos hacer un espacio dedicado, podemos hacer un episodio de la mano de ese podcaster, y todo eso variará en cuanto a los costes que se pueden repercutir. Lógicamente, y contestando un poco a la pregunta, ¿no?, de cuánto se puede ganar, nosotros hemos visto modelos de negocio de podcast que han sabido trabajarlo muy bien y que ganan miles de euros porque tienen un modelo de monetización, por ejemplo, de todo un mes. Es decir, si quieres trabajar conmigo, trabajas todo un mes. Y es posible que no llene de anunciantes todo mi contenido, pero con que lo llene un mes he cubierto los gastos que yo necesito, ¿no?, para que mi podcast salga adelante. Y otros, sin embargo, que optan por costes más ajustados y que permite que sus alcances, sus volúmenes de audiencia sean mayores porque son más recurrentes. O sea que creo que hay diferentes modelos en eso. En este punto, si me permites, nosotros estamos intentando redefinir el concepto de marca, que no lo hemos tratado, ¿no? Vale. Y yo creo que todos vosotros, corregidme si no es así, vais a marcas, entendéis una marca aquella que va por agencia, que es con la que vosotros luego le dais recorrido y salida, y nosotros estamos montando, que lo hemos trabajado durante el último año, que es un marketplace que se llama advoices.com, donde invito a todos los podcasters que creéis vuestra ficha de podcast ahí, que aspira a alcanzar marcas que no van por agencia, que creemos que hay muchísimas y que se encuentran ante la tesitura de, oye, a mí me gustaría invertir en podcast y que lo puedan hacer directamente con presupuestos a partir de 250 euros o 500, ¿no? Que por presupuestos modestos, yo soy un e-commerce de ciclismo y a través de AdVoices yo puedo decir ciclismo y le ofrecemos un set de podcast de ciclismo sobre el cual hacer una campaña en dos de pipas, ¿no? Con lo cual, ese modelo que trabajando en conjunción con los compañeros que tenemos aquí, que trabajan los anunciantes que realmente manejan presupuestos grandes y que están cada mes haciendo cosas, hay otra long tail muy grande de pequeños anunciantes que queremos también añadirles al ecosistema con este tipo de iniciativas, ¿no? Yo decía antes que la mesa me parecía muy interesante porque yo normalmente vengo a meter cuchillo a las marcas y hoy estoy un poco representando también todo ese trato que hacemos con ellas, ¿no? Nosotros, voy a recapitular un poco sobre todo lo que hemos estado hablando. Estoy de acuerdo con el tema de los contenidos, evergreen content, vamos a mantener también un nivel de contenidos que pueda ser recuperable en el tiempo. A la hora de monetizar es interesante por el tema del Dynamic Ad Insertion. Al final, el poder ir cambiando la publicidad de contenidos ya creados nos permite precisamente esto. Hemos tenido muchas productoras de cine que en su momento, ya digo, llevamos muchos años, ostras, pero es que si hacemos el lanzamiento de esto, este podcast, en el momento que quede ya en el tiempo, pues va a estar sonando próximamente en cines, ¿no? No tiene ningún sentido. No, esto ya no pasa. Entonces, por ahí creo que bueno, vamos solventando esos temas con las marcas. De cara a la pregunta que hablábamos, yo creo que es importante también que hay correlación entre número de oyentes o número de escuchas con número de ingresos. Esto también es algo que podcasters tienen que saber, no es un YouTube que comentábamos. O sea, al final aquí nosotros monetizamos o vendemos a coste por 1000 impresiones. Trabajamos con todo tipo de marcas. Es cierto que gran parte de nuestro negociado se encuentra en agencias o grandes centrales de medios, pero tenemos clientes muy pequeñitos, locales de Madrid, por ejemplo, y entonces hay oportunidad también ahí para cualquier tipo de escucha, como digo, ¿no? Luego, me voy a la parte que mencionaba Cristina. Hay tecnología para medir. Igual no encontramos tanta información, incluso los podcasters, pero
Nosotros ofrecemos datos totalmente transparentes a los anunciantes, a los que ponen la pasta al final. Ojo, estáis liderando vuestros propios proyectos, pero hay gente detrás que está soportando esto y que necesita un retorno, ¿no? Entonces, sí hay tecnología para medir esos retornos y al final el anunciante puede conocer perfectamente si cuánto porcentaje de su mensaje ha llegado entero, si esto le ha generado un retorno directo. Tenemos incluso, podemos pixelar una web de un anunciante para saber, oye, de este contenido he recibido tanto. Y una cosa muy interesante, creo, para la gente que crea contenido es que nosotros ya estamos trabajando con modelos que determinan dónde han caído las cuñas a nivel de shows. Tantas cuñas aquí, tantas cuñas allá. Por tanto, yo siempre lo digo, a más audiencia tenga un show, más cuñas van a caer, porque esto es aleatorio. Esto no es una venta de espacio publicitario como en la radio. Aquí vamos a lanzar las cuñas en función de una demanda. Entonces, a pesar de que el mercado es muy poco saturado, como decías, Javier, en el momento en el que cualquiera de nosotros, usuarios, hacemos clic en el play y reclamamos ese anuncio, estamos haciendo directamente un ingreso, ¿no?, a ese podcaster o, en el caso de la marca, una inversión publicitaria en ese contenido que se va a escuchar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí un poco, por unir los discursos de todos, ha sido mi cierre de esta pregunta. Bueno, a ver, yo tengo que darles las gracias porque cuando planteé, digo, me van a decir depende y no se van a mojar. Entonces, quiero agradeceros la honestidad de haber dicho cifras porque, o sea, era mi objetivo de la mañana, yo ya me puedo tomar un café y hoy lo he hecho muy bien. Hemos respondido a cuánto dinero se puede ganar con mi podcast y espero que hayáis tomado nota y agradeceros de verdad que hayáis sido tan transparentes. Pero no nos vamos a quedar aquí, que queda todavía mucho rato y quiero seguir ganando dinero. Porque, claro, en estas estrategias que estaba leyendo de cómo sacarle más dinero a esto, aparecían como los cross-media, vamos a llamarlos así, que si redes sociales, que si newsletters, que si colaboraciones. No sé, esto, ¿cómo se plantea? ¿Cómo lo planteáis vosotros? ¿Así puedo incrementar mis márgenes? ¿O lo piden las marcas? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Sobre todo si eres alguien como muy popular o tienes mucha influencia como host, ¿no?, en tus redes sociales. ¿Esto también os encargáis? ¿Qué parte es más interesante? ¿La parte de audio? ¿Está ganando más todo el tema de social media? ¿Otros medios? Sí. No, bueno, venga, empieza. Nada, simplemente... Cristina, empieza. Gracias. Bueno, creo que depende del podcaster o de los podcasters. O sea, hay muchos podcasts, como decíamos, ¿no?, que han surgido, vienen de ser primero influencers y luego han pasado a ser podcasters. Normalmente esos podcasts son los que realmente pueden dar un potencial, ¿no?, diferente a una acción que viene del audio y que pueden amplificar con sus redes sociales. Ahí sí que creo que una paquetización del audio junto con algún tipo de acción en sus redes sociales puede tener un mayor valor, por ejemplo, para una marca. Eso por un lado, por el lado de las marcas, pero en la parte de... O sea, creo que cualquier podcaster debería tener sus redes sociales, o sea, creo que son fundamentales. O sea, hay que identificar cuál es la red social que te puede hacer, ¿no?, llegar a más audiencia o tener mayor comunicación. Al principio puede ser que no le des importancia o que no tenga relevancia en tus números, pero sin duda ahora mismo lo estamos viendo, ¿no? Cada vez hay más plataformas y hay más redes sociales que están intentando entrar en el mundo del audio. O sea, esto es como todo, ¿no? Entonces, si no estamos ahí y no somos conscientes de que esto va a una velocidad mayor de la que nosotros a lo mejor a todos nos gustaría en algún caso, podemos perder ese tren, porque el mundo va evolucionando y aunque hayamos empezado y empezásemos a publicar como podcaster al comienzo de todo esto, si no te das cuenta y no coges, ¿no?, el tren de lo que va avanzando, en cualquier momento te puedes quedar fuera. O sea, que por supuesto es súper importante y se trata de probar cuáles son aquellas redes sociales o aquellos medios que te pueden ayudar a estar presente como mínimo y luego a seguir avanzando y a seguir creciendo en audiencia. No sé. Javier. Pues mira, en nuestro caso, a mí me gusta ser muy honesto, ¿eh? Yo siempre me frustro con esta parte. Que le pregunto al podcaster, ¿cuántas escuchas tienes? 90.000. Y en Instagram, 34.000 followers. Pero claro, como no están en la misma plataforma, y así es como piensan las marcas, es ¿quién me va a verificar esto? Es decir, ¿quién me verifica las escuchas? Porque hoy en día ya no es solamente el hosting y las escuchas, que ya las podemos ver. ¿Quién está verificando esto? Coca-Cola, por ejemplo, si no está verificado por el IAS, no se puede trabajar con ellos.
con ninguna plataforma pueden trabajar. Tan simple como es. Entonces, lo primero, tecnológicamente hablando, el tema de la verificación. Y cuando hablamos de social media y demás, pues cada podcaster lo reporta manualmente. Diría que esa es la palabra, es manual. Y esa es mi frustración. Yo cada vez que hablo con el equipo de técnico de Libsyn les digo, ¿cuándo vamos a tener todo en la misma plataforma? Es lo que le llamo yo la fuente de la realidad en un solo lugar. Y por eso es que ha venido la integración con YouTube. Que es algo simple. A ver, bueno, al complejo, final nos va a contar lo de YouTube. pero es simple desde el sentido, de cara al podcaster es, vale, yo estoy subiendo mi contenido, lo estoy distribuyendo en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y demás, pero ahora también puedo subir mi vídeo y lo pongo directamente en YouTube. Gestión, básicamente lo que se gana en ese sentido es gestión, pero en métrica y visibilidad y verificación, ahí es donde viene todo esto, porque en la misma plataforma ya vemos todo lo que viene de las diferentes plataformas de audio y YouTube. Así que ya se lo puedo reportar al cliente y decirle, no, esta mención no solamente ha salido en audio, también ha salido en YouTube, están sumadas y están verificadas también. Esa es la diferencia. Y vuelvo y te digo, ahora mismo es muy manual todo. Sí. ¿Qué me vas a contar? El tema métricas es el tema. El año que viene pedimos ya para Podcast Days 2024 una solución para el tema de las métricas. Parece que está trabajando en todo el mundo. Aquí, bueno, por ejemplo, rompo la barrera y cojo el guante a Javier de lo que dice y tienes razón. Rompo la barrera de IAS, Coca-Cola. Nosotros, por ejemplo, incorporamos el pixel de IAS, incorporamos tracking a la campaña de IAS, demostramos que Integral Ads no mide bien el audio y hablamos con Coca-Cola y le decimos, ¿quieres hacer publicidad aquí? Realmente tienes que estar aquí. O sea, la gente, tu audiencia está aquí, los chavales a los que quieres mandar al Music Experience están aquí. Entonces, espero que no haya ningún otro partner que sea competencia de Coca-Cola, que siempre meto la pata con estos temas. Ahora viene el señor Ahora de sobre la de Pepsi. Pepsi. Ahora viene el señor de Pepsi, no te preocupes. Total. Entonces, llegados a este punto, es el anunciante el que tiene que tomar la decisión de decir, yo, por ejemplo, trabajo con el server tercero, estoy verificando datos de distintas maneras, paralelas a IAS, y te admiten esa campaña, ¿no? Digamos, a trabajar fuera de los parámetros de IAS, que ya digo, termina la campaña y IAS ha estado dentro, pero entendemos todo el conglomerado de los que formamos los agentes de esa campaña que no ha terminado de funcionar ese tracking. No hay una barrera en ese sentido si realmente terminas de convencer al anunciante de que no puede no estar aquí, que yo creo que es un tema, nosotros en estos 13 años, es la evangelización a las agencias, la audiencia está aquí, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí es el tema. La pregunta, perdona, Lourdes, que... La pregunta es si puedo incrementar mis márgenes con las redes sociales y si las marcas están solamente pidiendo audio o cuanto más dulce, pues más sabroso. Tengo el dato. Cuanto más sal, más sabroso. En la comisión de IAB, la comisión de audio de IAB, lanzamos, sabéis, todos los años, y si no lo sabéis, lo tenéis que leer, un estudio sobre audio digital, donde pues, ya se extrae desde hace un par de años un apartado exclusivamente para podcast, ¿vale? Esto, IAB, que es la patrona de la publicidad, pues para el que tenga intención de monetizar, tiene que saberse este informe. De los 283 originales que presentasteis el año pasado entre las grandes, digamos, plataformas, un 17% estaban, sus títulos propios tenían redes sociales, ¿vale? Nosotros en IAB encontramos que el acceso a nuevos contenidos, el usuario determina que el canal que le ofrece, digamos, conocimiento de nuevos contenidos es el primero, las redes sociales. Por tanto, aquí ya se nos está yendo. Hablo de los originales porque entiendo que aspiracionalmente, y ya digo, yo aquí soy el que menos conoce el mundo de los podcasters, de los cuatro, pero entiendo que aspiracionalmente los originales es como hacia donde nosotros nos tenemos que fijar, ¿no? Las grandes ediciones o las grandes producciones. Entonces, partiendo de esa base, de que solo un 17 trabajan sus propias redes y a más azúcar, más dulce, si sabemos o conocemos que la audiencia está buscando aquí los nuevos contenidos o accediendo a información, ostras, yo tendría claro que el 100% de los podcasts deberían tener canales de redes sociales e intentar trabajarlos pues, de manera continua, ¿no? Entiendo que es complejo y que requiere inversión, pero aún así, bueno, pues ya de momento os dejo el dato y el acceso al estudio de IAB.
Yo a este respecto, solamente un apunte, en AdVoices, que es el marketplace este que hemos dicho, el approach que ya hace es precisamente que cada podcast tiene un perfil en el cual no solamente es el podcast, sino es todo su ecosistema, redes sociales, incluso si tiene YouTube, el vídeo de YouTube, para conseguir lo que dice Javier también, ¿no? El que el anunciante pueda ver quién es realmente este hombre, quiénes son incluso de forma individual los creadores que están detrás de un podcast grupal y que puedan ver el alcance total y qué acción se puede hacer con él, no solamente en la opción puramente audio, sino todo su ecosistema de redes, YouTube, etcétera, ¿no? O sea, que todos creo que entendemos que es clave y que tiene que estar integrado. Bueno, son las 10, voy a ir ya un poco más rápido con las preguntas. Son las 11. Pues... Muy bueno, Pero yo estaba en Canarias, perdonadme. Bueno, son las 11 y queda un cuarto de hora, pero sí que me gustaría que también la gente que nos está acompañando, si alguien tiene alguna pregunta, lo de la aplicación no me lo habían explicado, así que la tengo ahí, pero no sé si voy a encontrar las preguntas. Si no, pues lo hacemos aquí de viva voz. Lo digo para que os vayáis preparando esa pregunta si queréis. Y recojo un poco lo del tema de vídeo de YouTube, los videopodcasts, ¿no? U otras tendencias que ahora nos dicen, quiero hacer micropodcast. Yo este contenido también lo veo para hacer directos. Es decir, todo esto que se está expandiendo, la expansión del podcast en otros formatos, ¿cómo lo veis? ¿Atractivo? ¿Va a ser...? O sea, yo creo que es un reto para todos porque al final... Me gusta la respuesta, es un reto. O sea, todavía no hemos consolidado el audio y empezamos a tener nuevas plataformas, ¿no?, a las que tenemos que unir. O sea, yo creo que el reto sigue siendo que en un entorno tan atomizado por la cantidad de contenidos que tenemos y por la cantidad de plataformas, ¿no?, y agentes que entran o actores que entran en juego, podamos dar una respuesta unificada y poder decirle pues tanto al podcaster como a la marca, decirle, oye, si hacemos esto es lo que vas a tener, ¿no? Eso es lo más complicado. La unificación que decía Javier de, oye, las métricas, también aquí entran en juego que las propias plataformas quieran darlo, quieran facilitarlo y que yo creo que también es un reto que esas plataformas sean lo más transparentes y pongan, en la medida de lo posible, las herramientas suficientes de cara al podcaster para que ellos tengan toda la información, todos los datos y que sepan ¿cuál es una escucha? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una escucha y una visualización? ¿Cuál es la tasa de retención que yo tengo de mi audiencia? Que es otro de los datos importantes, porque una cosa es que nos estén escuchando y otra cosa diferente es cuánto eres capaz de retener a tu audiencia. O sea, puedes tener muchas escuchas, pero a lo mejor si se quedan en una duración muy, muy bajita, ¿no? Eso también marca la diferencia. Y creo que realmente cada podcaster, ¿no?, necesita, sea el formato que elija, si es un micropodcast, es un videopodcast o el formato que decida, ¿no?, tiene la necesidad de que o bien él sea su propio representante y tenga la capacidad de llegar a una marca o que puedan tener un interlocutor que defiendan y expliquen por qué debes apostar por este podcast en este formato. Porque al final hay muchos podcasts que están, por ejemplo, optando por los podcasts en vivo. Es una manera, a más de monetizar, pero también a más de tener que explicar y acercarnos a la marca diciendo, es que lo que vas a ver aquí no es solamente una escucha en audio, es que va a haber gente, puedes hacer un product placement, por ejemplo, o sea, un producto, ¿no?, físico en ese momento. O sea, es una manera de seguir creciendo, pero a la vez, como decía, pues todo un reto para acercarlo. Pues si queréis... Sí, dime, Alex. Dos cositas, dos apuntes. El nivel de implicación, por ejemplo, videopodcast. El nivel de implicación, los recursos que tengamos. Ahora, el dato de usuarios que escuchan, prefieren escuchar videopodcast, que lo prefieren solamente escuchado, o que les da igual, es el mismo. Nosotros en el último estudio nos daba un 33, 34, o sea, la tarta partida en 3. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que entiendo que es un formato que se desarrollará, por ejemplo, a futuro y que según, pues, por ejemplo, un podcast de influencers tiene mucho tirón el videopodcast, pero hay muchos otros formatos en los que su audiencia prefiere precisamente pues, lo que comentaba Juan Ignacio, ¿no? Lo escucho en un momento de movilidad, tengo el teléfono en el bolsillo y es el soporte Meanwhile que nos ofrece poder hacer cualquier cosa mientras escuchamos. O sea que de momento yo creo que este sí que no sería un tema. Vale.
¿Veis? Si es que, o sea, sí, dime, Pepe. Nada, que estamos nosotros aquí ya Con las gestionando un poco preguntitas. las preguntas Venga. que se han ido lanzando desde la aplicación. Lourdes, no sé si tenéis vosotros por ahí, si os están llegando O sea, más. yo No, no yo lo he no. mirado, pero Vale, lánzalo pues tú. Vamos con la primera pregunta. Os dicen, ¿es siempre necesario ganar dinero para sentir que un podcast tiene éxito? Una pregunta, ¿eh? Chan, chan, chan. Creo Pues yo creo que lo en- hemos explicado un poco antes. Nosotros apostamos por la pasión y luego, como segunda derivada, pues lo que te pueda llegar, pues a nadie amarga un dulce. Pero nosotros queremos que, y también lo ha dicho Cristina, que debe ser él que se tiene que sentir cómodo con meter esas capas de opciones que le puede dar esa segunda derivada después de haber cubierto la primera, que es la pasión y el haber creado una comunidad alrededor de su proyecto. En mi opinión, más que el dinero, el éxito de un podcast sí depende de la audiencia y cómo responde la audiencia. Al final, pasión lleva escuchas, escuchas lleva la pregunta, ¿puedo monetizar o no? Y que lo decida cada uno. Muchas de las personas con las que yo he hablado, de hecho hace una semana estábamos en otro evento y de lo que me llevé del evento es, yo quiero vivir de ello. Porque muchos de ellos lo hacen en sus ratos libres y alguno de ellos me decía, es que se me está acabando la pasión. No sé si voy a continuar y hay que mantener la frecuencia semanal, el trabajo, uf, eso ya cada uno lo evalúa. Claro, pues Y yo sumaría también que los premios no dan de comer. ya. O sea, el reconocimiento pues está muy bien para tu ego, pero... Eso hay- pasa en el audiovisual, también os lo ¿Ves? digo, desde la experiencia. Claro. Pero al hilo de lo que comentabas, Javier, hay otra pregunta que dice, ¿cuánto tiempo se necesita desde el nacimiento de un podcast hasta que puedo vivir de ello? Esa me gusta. Claro. Estos son todo KPIs, hay que aplicarlos todos. Pues mira, un caso que he visto yo muy de cerca, un podcast que además integraba una voz artificial, que no hemos hablado de esto, pero también integraba una voz artificial, más o menos después de 2 meses tenía unas 1.500 escuchas, casi 2.000. A partir de las 2.000 se dispara la opción dentro de nuestra plataforma para poder poner las cuñas. Y yo he visto casos de cómo van creciendo y demás. Un programa que sea bueno, de lo que yo he visto, después de unos 6 meses puede llegar a tener unas 8.000 escuchas y el back catalog, el evergreen, normalmente de media unas 500 escuchas por episodio. Y todo esto suma. Así que ¿cuánto tiempo? Yo diría que más o menos entre unos 6 meses y 12 meses para validar lo que tú querías hacer. Y de ahí en adelante escalar. Nosotros cuidamos mucho las propuestas donde vinculamos a un podcaster con una marca, que también lo hacemos, porque el momento de eclosión puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, aquí también, pues esto es como todos los negocios, quiero decir, viralizas cualquier contenido y de repente estás ahí. Por ese motivo es también importante los timings que cerramos de tipo, esta propuesta tiene validez hasta, porque de repente el podcast genera una cantidad de audiencia brutal y estamos hablando de otro caché, ¿no? Entonces yo creo que ahí también depende un poco de, pues sobre todo de lo que hablamos al principio, del objetivo, de cuánto nos dediquemos a querer monetizar esto, a viralizarlo y estemos hablando, por ejemplo, de temas que sean sensibles para las marcas. Bien, la siguiente pregunta os plantea un escenario de partnering o patrocinio o publicidad que dice, cada vez vemos más podcasts que no son rentables per se, al menos por las reproducciones del mismo, es decir, lo que decíais también ahora, pero son el escaparate perfecto para otras líneas de negocio de los organizadores del podcast. ¿Qué os parece este modelo? Lo he escuchado. De hecho, en Estados Unidos hay muchos podcasters que han generado audiencia para dedicarse a otra cosa relacionada con el tema del que estaban hablando y monetizan de una manera indirecta, digamos, plantar para recoger en el futuro. Eso es lo que he visto. Y, Yo- luego, y podcast de marca. Pues no sé. Claro, sí, o sea, podcast de marca, incluso podcast que bueno, que como decíamos, no nace el podcast. Nos hemos enfocado en que el podcast sea un formato de monetización, pero es que no tiene por qué ser un formato de monetización como hablábamos antes. Entonces, realmente si ese podcast tiene un contenido que es atractivo, que o sea, no necesariamente es un formato que nace
para crear un contenido ajeno al resto de negocios que pueda tener ese podcaster, sino que puede ser un canal más de comunicación. Lo que hablábamos también, pues eso, las marcas, ¿no? O sea, marcas que puedan tener su propio podcast interno. No olvidemos que el podcast es un formato muy sencillo que surge hace mucho tiempo y que ahora está dando, o sea, la palabra podcast empieza a tener como muchos significados, pero que realmente el formato como tal es muy versátil y que puede ser utilizado para múltiples pues, opciones. Mira, un ejemplo, Rubén Galgo, perdona, uno de los promotores de este evento, tiene un podcast, se llama Brand Stoker, que lo usa principalmente como realimentación para su marca de creación, para su empresa de creación de marcas para empresas, con lo cual es un ejemplo de generador de lead para su propio negocio que lo usa en su propia empresa, o sea que más cerca. Justo. Crear valor, mejor conectados, aprendemos juntos, otros modelos, Hotel Jorge Juan, entonces hay detrás inversiones y que digamos, mantienen viva esa llama de la locución, que esto también muchas veces es muy vocacional. Sí. Entonces, pues están dando voz a esa gente que tiene un proyecto y detrás está una marca, pues generando un valor, ¿no? Yo creo que es un poco también esta la alternativa. Sí, bueno, tenemos también preguntas ahora mismo, gente que está pidiendo intervenir. Tenemos este chico aquí con el micrófono ya en la mano. Aquí, bueno. Buenos días, gracias por toda la información que habéis dado, muy útil todo. Y quería preguntaros, sobre todo a Juan Ignacio Solera, ¿qué tal las ficciones sonoras históricas, qué tal funcionan para el tipo de público que hay ahora? Porque sí que es verdad que en todos los contenidos, el audiovisual, cada vez consumimos contenido más superficial. No sé por qué, pero parece que nos da miedo asomarnos a nosotros mismos. En nuestro caso en particular, no gestionamos bien los podcasts que no sean recurrentes, es decir, una ficción que es finita. No tenemos a fecha de hoy la opción de continuar dándole esa visibilidad que merecen estos productos. Entonces, en nuestro caso en particular, funcionan muy bien, pero durante el tiempo en el que están publicándose. Luego no somos capaces de favorecer su discovery una vez que ya... Estamos trabajando en ello, pero a fecha de hoy... es algo a mejorar, desde nuestro lado. Pero como producto me parece espectacular y nos encanta. Es un 10% de las creaciones del año pasado, ficción sonora, y bueno, yo creo que es también pues, lo que decíamos al principio y hablamos siempre, hay una falta de consenso todavía en la industria. Están creándose cosas y formatos y géneros. Parece que el podcast es el conversacional y al final, pues, ficción sonora y luego narrativa de no ficción, por ejemplo, es de lo que últimamente, ¿no? Podcast documentales y, bueno, yo soy bastante asiduo, quiero decir, me parece brutal escuchar un documental con todos los efectos de sonido súper envolvente, te meten mucho en la trama, ¿no? Tanto ficción como no ficción. Nosotros vamos a crear una categoría ahora que se llama ficción en iVoox para aglutinar todo esto que ahora lo tenemos perdido, O sea, que le vamos a dar relevancia. Y antes, Juan Ignacio, has dicho que acompañabais a los creadores de la mano. O sea, no financiabais la producción, pero sí que los acompañabais de la mano. ¿Puedes asumir un poco? Bueno, es un modelo que estamos preparando ahora para aquellos podcasts que cumplen estas condiciones de que nosotros consideramos que es podcast independiente, recurrente, una ficción a fecha de hoy no lo es, de autor, no es fast food content, y con carácter divulgativo. Entonces, esa tipología de contenido hemos visto que machea absolutamente con nuestra audiencia y es por lo que vamos a apostar. Entonces, para esos vamos a querer ir de la mano adelantando un mínimo asegurado para ir de la mano desde el día 1, porque estamos viendo qué es lo que quiere nuestra audiencia, todo dentro de esa estructura que he dicho antes, de esa vinculación editorial de las plataformas con el contenido. Nos quedan menos de 4 minutos. La última pregunta, la del compañero de la primera fila. Hola, buenos días. Soy Javier de VoiceUp y, bueno, enhorabuena por esta mesa tan interesante. Me encanta además ver a mujeres arropando a hombres. Y yo creo que ha faltado un punto por desarrollar un poquito más que me encantaría, sobre todo que
que Lourdes nos contase. He venido a moderar, ¿eh? No me metáis en líos. Nada, es muy leve, muy poquito tiempo. Hemos hablado de diversas formas de monetizar un podcast, ¿no? Pero se ha tocado muy poquito el tema de los vivos, como habéis comentado, de un podcast en vivo o de un evento, aprovechando que se hace un podcast en vivo en, por ejemplo, el Teatro Infanta Isabel. Creo que hay Podium, sois bastante especialistas en este tipo de eventos, por así decirlo, y me gustaría que nos contases un poquito, aquí hemos hablado todos de dinero, ¿no? Me gustaría que nos contases un poquito cómo monetizáis vosotros ese tipo de eventos, ese tipo de formato, por decirlo así, y cómo lo medís. Sobre todo me interesa mucho cómo lo medís. O sea, ¿lo medís en base a el caché que tenga el podcaster, posicionamiento, escuchas? Un poquito, me encantaría que nos dierais un poquito de luz sobre eso, por favor. Bueno, digamos que no tenemos, está aquí Jesús Blanquiño conmigo, que es el jefe de proyectos y yo creo que es la persona que más sabe de producción de nuestro equipo, ¿no? Pero corrígeme, Jesús, o sea, yo voy a responder y siéntete libre de entrar, ¿eh? Yo creo que ahora mismo lo que estamos haciendo nosotros es reaccionando. Es decir, sabemos que tenemos programas muy potentes, ¿no? Las hijas de Felipe, por ejemplo, nos pasó, estaban en Estados Unidos y de repente terminan sus tesis doctorales y vuelven a España y, o sea, en redes sociales la gente nos decía, queremos verlas. De hecho, estuvimos aquí en Navidad, estuvimos aquí en el Colegio de Arquitectos haciendo una cosa muy pequeña, como sus celditas, pues hicimos aquí una cosa muy pequeña para un público con el Colegio de Arquitectos. O sea, sí que hacíamos cosas en colaboración. Y con ellas vimos y detectamos, bueno, que esto lo detectó Jesús, que era un podcast como muy de interés y lo que hicimos al final fue a venta de entradas. Hemos hecho un acuerdo con una sala de Madrid, que ya sabemos también lo que está pasando con los cines, que tienen una ocupación bastante, o sea, tiene un porcentaje de ocupación cada año inferior y cada mes que pasa su índice es menor y están abiertos a hacer otro tipo de shows y esos activos están en la Gran Vía, o sea que es que el mejor sitio no pueden estar. Entonces, al final yo creo que esto es un sector y una industria que va de colaboración. Yo colaboro y hago pues este tipo de temas y lo hicimos a venta de entradas y repartimos entre todos, por supuesto las creadoras, pero al final fue como una experiencia, ¿no? Y a partir de ahí pues han surgido también pues, otras ideas, como con la escóbula, Saldremos Mejores, Estirando el Chicle, que esas sí que es de verdad que sí que tienen una metodología mucho más clara y además detectando también en qué ciudades se escuchan más y sobre todo nuestro radar están en las redes y los correos que nos envían desde muchos sitios. Y son muchos en algunos lugares, ¿no? Que son las mismas ayuntamientos y demás. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia nos llamó para que Estirando el Chicle estuviesen en la Semana de Movilidad de Valencia y hablasen sobre temas de movilidad. Entonces, sí que hay un interés. También he asistido a, o sea, no solo Podium, está por aquí Spotify, que lo que hicieron con Entiende tu Mente es absolutamente maravilloso. Supongo que será también un poco eso, ¿no? Reaccionar ante lo que nos está pidiendo la audiencia, que quieren conocer y estar de cerca con sus creadores. Y hace poco, o sea, este mes, es que en octubre se me ha hecho muy largo, pero el 5 de octubre estuvimos con Bendita Terapia. También estuvimos de la mano de Podimo y yo aquí diferenciaría también dos cosas que hacemos, que una es un episodio en vivo, que luego además solemos añadir también a nuestro feed de audio como un programa extra, o un show, que es diferente. O sea, Estirando el Chicle, por ejemplo, sí que tenía sus live, Saldremos Mejores también, no es un programa, sino que sí que mantiene, por supuesto, la esencia, ¿no? Digamos que la troncalidad es la misma, pero es diferente porque es otra estructura. Entonces sí que eso, digamos, que va por un lado, y otra, que es lo que sí que suele ser más, digamos, recurrente, es lo de quiero ver a estos creadores cómo hacen ese contenido, entonces vamos a
ponerles, digamos, al público para que puedan hacer un episodio especial o un episodio pues donde sí que tengan esa interacción, ¿no? Directamente con el público. Entonces, digamos que hay esas dos vertientes y, claro, obviamente el show no es lo mismo ni en lo que te gastas ni en lo que generas que un episodio en vivo. Entonces, bueno, pues esas dos vías. Lourdes, voy a bajar un segundo esto a los chavales, los podcasters. El otro día me invitó Jaime Rodríguez de Santiago a Kaizen, a un episodio en directo, que lo grabaron aquí cerquita, en Recoletos. Entiendo que la colaboración, y esto no lo sé, y no puede estar aquí porque me dijo que no podía venir, pero era algo gratuito porque dio las gracias por la cesión de los espacios en LinkedIn, con lo cual doy por hecho que es así. 3 trípodes, un invitado, o sea, quiero decir, no es llenar el Within Center, que obviamente esto es un hito. Creo que estar cerca de tus oyentes, había mogollón de gente súper interesada, tanto en el invitado, pero también con Jaime, pidiendo fotos, tal. Creo que un poco esto también es lo que os va a dar a vosotros el mantener viva la llama de la que hablábamos antes, o sea, ese tema de la pasión. No estoy monetizando, pero, ostras, me he reunido con 50 personas hoy que están súper interesadas en lo que hago, ¿no? Claro, o sea, no he querido hablar de estirando el chicle porque obviamente eso es un unicornio, nos ha pasado solo una vez y bueno, o sea, y eso fue el final de una gira muy larga, de 5 temporadas, o sea, todas las culminaciones son y es un proyecto que ha ido expandiéndose de una manera y con ese nos han pasado cosas de publicidad, casos como Me rasco el kaiku, ¿no? Y que de repente se convierta en nuestro patrocinador oficial, regalar bragas y que se quieran meter marcas como Women's Secret, ¿no? Y que llegue Manuela Carmena de invitada y le den unas bragas de encaje y diga, pero hija mía, que esto se van a dar cuenta que no son mías. O sea, ese tipo de cosas, pero son formatos que de verdad sí que es ya una comunidad y un lenguaje que gracias y por fortuna las marcas están también interpretando estos códigos. Y yo creo que en Podium sí que tenemos proyectos y estamos muy orgullosos de que las marcas estén entendiendo los códigos que nosotros estamos desarrollando con esos podcasts. Vale. Pero vamos, que lo de los saraos y los eventos tiene tela. Pues nada, hasta aquí lo lamento muchísimo, pero Nada. nos quedamos sin tiempo. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Gracias.